Entonces le quiero animar, como ya dije hace un momento, a tomar apuntes. ¿Sí? Eso nos ayuda muchísimo en el proceso de aprender. Y le quiero pedir una segunda cosa, que haga un esfuerzo consciente, intencional en hacerlo, de explicarle a alguien en la semana lo que usted aprendió el domingo. Porque si usted lo explica, realmente va a poder aprender. Entiende y aprende mejor el que lo enseña. ¿Ok? Entonces, agárrese a alguien, no como estrategia de evangelismo, sino más agárreselo y, oye, escúchame, te quiero explicar algo. Te quiero explicar la expiación. Órale, ¿y eso qué es? Déjame explicártelo. Deja explicarte la fe, deja explicarte evangelio, deja explicarte gracia. ¿Sí? Eso va a ayudarnos a ti y a mí a entender y realmente comprender y captar lo que estoy aprendiendo. Hola. ¿Sale, vale? Entonces, quiero que haga un esfuerzo, le animo a hacerlo, ¿verdad? Digo, si no lo hace, ¿verdad? No pasa nada, pero va a perderse la oportunidad de aprender y crecer en la fe, en una fe sólida. Entonces queremos hacer eso. Entonces agárrese a alguien, cristiano o no cristiano, y vea si la persona le entendió algo de lo que usted le explicó. ¿Están conmigo? Entonces, si usted no apunta, probablemente no se va a acordar de nada y probablemente no va a poder explicarle nada a alguien. ¿Está conmigo? Le pregunté a algunas personas en la semana, ¿qué captaste? ¿Qué entendiste de lo que dijimos el domingo? Y la gran mayoría me patinó a la hora. Pues gloria a Dios, pastor, qué tremenda la predicación, qué tremendo el culto, aleluya. Ok, pero ¿qué aprendiste? No, sí que yo sentí aquello hermoso. ¿Qué entendiste? Y te das cuenta que batallamos mucho. Mira, luego en otro momento lo explicaré con más detenimiento, pero tenemos el sistema educativo de nuestro país, no de ahora, desde muchos siglos o años, ¿verdad? Está diseñado para que tú y yo no aprendemos ni pensemos. El sistema educativo nos entrenó para no pensar y no entender. Les decía ahorita que uno de mis hijos me dice, papi, ¿para qué quiero aprender matemáticas? Ni lo voy a usar. Y está con las baquetas, ¿verdad? Así como que yo voy a ser músico, ¿no? Yo no lo voy a usar. Nuestro sistema educativo funciona para que tú y yo pensemos ni que sea relevante a nuestras vidas. O sea, aprendemos matemáticas, ya pasé el examen, y ya. Español, quién sabe qué, y nos brincamos y ni siquiera nos acordamos de lo que estudiamos. Entonces, ¿saben lo que estoy hablando? Entonces, venimos así, llegamos a la fe en Cristo y queremos hacer lo mismo con el evangelio y por eso no lo entendemos. No nos afecta, no produce algo en nuestras vidas. Porque oímos algo y decimos, ¡ay, qué padre! Sí, qué bonito. No, qué hermoso, ¿eh? Y lo brincamos y seguimos con la vida como la hemos vivido siempre. Y no produce ningún efecto. Es importante para nosotros entonces entender, pensar, bueno, ¿qué es la supereminente grandeza? ¿Qué significa eso? ¿Por qué eso dice ahí? ¿A quién escribe Pablo? ¿Verdad? ¿Y por qué lo dice? Pensar, ¿verdad? Masticar, procesar lo que la Biblia nos enseña. ¿Están conmigo? Entonces dígale a su vecino, hey, ahí te hablan, ahí nos hablan. Muy bien, vamos rápidamente, Josué capítulo 2, ¿sí? Versículo 1 dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, vayan y reconozcan la tierra. ¿Sí? Digan conmigo esas dos palabras, vayan y reconozcan la tierra. Estamos en el proceso donde queremos ir y reconocer la inmensa riqueza, ilimitada riqueza que nosotros tenemos en Dios, la ilimitada riqueza y herencia, sí, que tenemos nosotros en Dios a través de la fe en Jesús. Entonces, eso estamos tratando de hacer, de avisorar, de ver qué hay, cuáles son los tesoros, cuáles son las riquezas que Dios nos ha dado, nos ha otorgado en Cristo. Entonces, ahora Efesios capítulo 1, versículo 17, dice Pablo, Efesios 1, 17, para que el Dios de nuestro Señor, Pablo ora y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé o les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento
de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos que sea alumbrado nuestro entendimiento? Para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, o sea, en nosotros los que creemos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces, queremos ver, queremos explorar, queremos descubrir las cosas que Dios nos ha asignado a nosotros por la fe. ¿Están conmigo? Sí. Entonces, como dijimos la semana pasada, fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, y cuando decimos lo que Dios nos ha asignado a nosotros por medio de la fe, no es algo que nosotros hemos logrado o alcanzado. ¿Están conmigo? Es algo que Dios nos ha dado. Incluso la fe misma, dice Efesios 2, es un don, es un regalo que Dios nos da. No es algo que nosotros producimos porque tenemos mucha enjundia o le echamos muchas ganas. Es algo que Dios nos otorga. Amén. Ok, entonces pensando en todo ello y viendo algunos pasajes de la Escritura, hace algunas semanas tuve la pregunta, o sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? ¿Por qué tú haces lo que haces para Dios? ¿O por qué haces lo que haces en la vida? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la fuente del por qué tú haces las cosas? ¿Sí? ¿Por qué yo habría de obedecer o hacer lo que la Biblia dice? ¿O por qué yo habría de no hacer lo que la Biblia me dice que no haga, ¿verdad? ¿O por qué no haría algo yo contra lo que la Biblia dice? Entonces, ¿por qué hacemos lo que nosotros hacemos? Es una buena pregunta y es importante que la respondamos en nuestros propios corazones, ¿verdad? Para ver la fuente del por qué hacemos lo que hacemos, porque eso nos ayuda a dar rumbo a hacer las cosas o dejar de hacerlas. ¿Sí me explico? Nos pone un panorama acerca de hacia dónde estamos caminando, cuál es nuestro objetivo, cuál es el rumbo que llevamos. ¿Sí? Entonces, hay muchas razones por las cuales la gente hace lo que hace en la vida. ¿Sí? Un creyente o no creyente, un religioso o no religioso. Hay muchas razones, no lo vamos a explorar todas el día de hoy, pero quiero que pienses un poquito en el sistema religioso del cual venimos todos nosotros. ¿Por qué nosotros hacíamos lo que hacíamos? A lo mejor ni lo habíamos pensado, ¿verdad? Pero creo que una de esas razones por la cual hacíamos lo que hacíamos en el sistema religioso del cual fuimos formados y crecimos todos nosotros, tenía que ver con un asunto, pues simplemente, no sé si de inercia o de tradición simplemente, pero era porque de alguna manera yo capté, entendí, vi que pues yo hacía ciertas cosas, ¿verdad? De alguna manera Diosito me iba a ayudar, Diosito iba a estar conmigo, Diosito me iba a bendecir, cosas por el estilo, ¿cierto? Sí. Pero es interesante que muchas de las cosas que la gente hacemos o hicimos y aún hacemos, tiene que ver con parte de eso, porque, y lo podríamos llamar moralismo, ¿sí? Porque es decir, si nosotros hacemos las cosas simplemente porque se tienen que hacer o se deben de hacer, o si tu respuesta es, bueno, yo hago lo que hago, o sea, vengo a la iglesia o voy a leer la Biblia, como usted dice, pastor, porque eso es lo que hacen los cristianos. Ok, eso es moralismo. O porque simplemente eso es lo correcto, eso es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Esa es la cosa correcta, ¿verdad? O porque eso es lo que se debe hacer, porque eso es lo que se tiene que hacer, o porque, bueno, las intenciones son las que cuentan y yo tengo buenas intenciones, por eso hago lo que hago. Todo eso lo podremos resumir en una palabra y se llama moralismo. ¿Sí? Si la fuente es todo eso, ¿verdad? Entonces es una de las más fuertes entre los seres humanos. ¿Sí? Pero eso no es el Evangelio.
Eso no es la palabra de Dios. Eso no es lo que la Biblia nos enseña, o no es la fuente sobre la cual descansamos y hacemos las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? En términos del sistema religioso, ¿verdad? Tiene que ver con méritos, ¿verdad? De alguna manera yo voy escalando, voy avanzando, y eso siempre está dependiendo de mí en alguna medida, ¿sí? Eso no sirve en Dios, no sirve en el Evangelio, no sirve en la fe de Cristo, ¿sí? Entonces, yo sé que a veces con gente bien intencionada, y a veces algunos de nosotros hacemos las cosas a veces por esas razones, ¿sí? Porque bueno, es que es lo correcto, ¿verdad? No robo, no miento, o no hago tranza, porque pues eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que se supone que un cristiano hace, ¿verdad? O voy a la iglesia por esa razón. Y piensas tú en los sistemas religiosos del mundo, y muchos tienen que ver con lo mismo, ¿sí? La gente hace ese tipo de cosas nacidas de ahí. Otra de las razones por la cual la gente hace lo que hace, y algún día lo estudiamos hace meses atrás, es porque si no me castiga Dios. ¿Cuántos crecimos con esa frasecita? Que Dios te va a castigar, sino que Dios te castigue, ¿verdad? O porque Dios no me va a bendecir ni ayudar, ¿verdad? O porque me voy a ir al infierno. Sí, y pues hay que hacerlo, porque si no en la torre, ¿verdad? Nos vamos a chamuscar por la eternidad. O porque Dios, lo tengo que hacer porque Dios va a estar molesto conmigo. ¿Sí? En el caso de nosotros los cristianos, sino porque el pastor me va a regañar. Lo tengo que hacer porque si no el pastor me regaña. Llego temprano porque si no el pastor me regaña. Hay que leer la Biblia porque si el pastor va a estar, el Espíritu Santo le va a revelar quién lee la Biblia y quién no. Y en la torre, ¿verdad? Me va a caer la cosa. Y no. Y diríamos que esa razón, esa motivación es el miedo, es el temor. Y muchas de las culturas asiáticas o de Oriente, ¿verdad? Hacen lo que hacen por temor al castigo, ¿sí? Y eso tampoco es lo que el Evangelio, la razón del Evangelio por cual nosotros seguimos al Señor y le obedecemos a Él. Pero mucha gente, insisto, incluso cristiana, lo hace por esa razón. Pero ello está equivocado. Entonces quiero decirte con esto que en el prisma, en el arco iris de las filosofías y religiones del mundo, básicamente se manejan entre una de esas dos, entre el temor o el moralismo, ¿sí? Eso no funciona en el reino. Eso no funciona si nosotros queremos seguir a Cristo. Ahora, podemos equivocarnos, o sea, podemos tropezar en muchas de las ocasiones por esa razón. Entonces, nosotros queremos saber cuál realmente es la motivación, ¿sí? Otra de las características interesantes de todo ese universo, del por qué hace la gente las cosas, en medio de las muchas filosofías y religiones del mundo, tiene que ver que ninguna de esas cosas tiene que ver con un vínculo entre una persona y la otra. No es un vínculo de relación entre el Dios o el Creador y la persona, o la persona y el Dios. ¿Sí? Si tú piensas en el Islam, no hay un vínculo personal entre aquel Dios que ellos proclaman y la persona. Todo tiene que ver porque hay que hacerlo. Se debe de hacer, ¿verdad? ¿Quieres tus 7 vírgenes en el cielo? Órale, ¿verdad? Hay que hacerlo, ¿verdad? Si no te pierdes de eso. Pero las mujeres quedan fuera, porque pues las mujeres, ellas son las vírgenes, pues entonces allá no van a encontrar a vírgenes, son las vírgenes. Entonces ya excluyen a las mujeres, ¿no? Tanto en el futuro como en el presente, porque ustedes saben, en las culturas orientales las mujeres son nada, 0 a la izquierda, ¿sí? Pero no hay un vínculo para nada. Si nos volvemos acá al occidente, en nuestro sistema religioso en el cual nosotros vemos y funcionamos, toda la sociedad, no hay un vínculo, ¿sí?
Tampoco. Tiene que ver que de alguna manera aquel personaje, aquella estatua, aquella imagen, tiene que ver con un asunto de que yo consiga algo de él y me dé algo a cambio, ¿verdad? Yo hago esto y aquel personaje me da algo a mí, ¿cierto? Pero un vínculo personal, un vínculo íntimo, relacional, ¿verdad que no? Para nada. O sea, vamos a ser honestos. ¿Cuántos realmente algún día dijimos, se me olvidan los nombres? Es que quiero decir el que siempre digo, pero es el de broma y ese no es. Pero, santo niño, cómo te adoro, cómo te quiero, ¿verdad? Qué maravilloso eres tú, qué increíble eres tú. ¿Cuántos tuvieron una clase de vínculo personal íntimo con alguna clase de ese tipo de personajes? Pues muy poco, ¿verdad? Era un asunto más de, insisto, donde yo lo estoy tratando de torcer el brazo a la persona o a la cosa o a la entidad para conseguir algo, ¿cierto? Entonces, pero dramáticamente diferente el cristianismo, porque el cristianismo bíblico tiene que ver con el vínculo entre dos personas vivas que se comunican. Dios y su creador y su creación. Dios y sus hijos. ¿Sí? Y en ese vínculo es que se forma el resto de las cosas. ¿Sí? Entonces, y ahí es donde nosotros queremos ver, echar raíces, cimentar lo que nosotros hacemos. Le preguntaba en la semana, ya no me acuerdo qué día, a los muchachos, ¿tú por qué haces lo que haces? Y interesantemente todos me respondieron con cosas que la Biblia dice, ¿verdad? Pero se me hizo muy interesante la respuesta de uno de ellos porque era, yo lo hago porque amo a Dios. Y eso suena muy padre, ¿sí o no? O sea, ¿cuántos aman a Dios aquí? ¿Qué? Y se me hizo interesante su respuesta porque me hizo pensar, ¿realmente hacemos lo que hacemos porque amamos a Dios? Y entonces, mientras pensaba yo en eso, te das cuenta que tú mismo muchas veces que a veces no estás amando a Dios. ¿Cuántos han estado en un punto donde sienten que no están amando a Dios lo suficiente o correctamente? ¿Sí? Entonces a veces es frustrante porque dices, sí, Señor, yo lo hago por ti, ¿verdad? Yo te amo, ¿verdad? Pero a veces uno no trae, no siente aquello, no le brota, no le brinca, y te das cuenta que no es exactamente esa la fuente por la cual nosotros debemos hacer las cosas, o hacemos las cosas, no debemos, pero las hacemos, ¿sí? Porque piénsalo, si mi amor por Dios, o sea, es la fuente por el cual hago las cosas, entonces eso sigue dependiendo de mí, de ti, ¿cierto? O sea, si la motivación depende de mí, la pregunta es, ¿eso durará para siempre? ¿Estará presente ahí todo el tiempo? Sí. ¿Cuántos a veces reniegan y dicen, ay, verdad, yo no sé si soy, yo no sé, verdad, si debo continuar o no, es más, yo no sé si ya debo ir a la iglesia o no? ¿Y cuántos sienten que, verdad, andan de capa caída? ¿Cuántos se han sentido así? Entonces, si depende de nosotros, del amor que nosotros le profesamos a Dios en alguna forma o expresión, entonces siempre eso está sujeto a cómo esté yo, a cómo me sienta yo, a qué experiencia esté teniendo yo. ¿Sí? Pero creo que amor a Dios debe ser el resultado de algo más grande, más sólido, más fuerte. ¿Sí? Entonces, pensaba en eso y platicando con algunos de los muchachos, viendo algunas situaciones. Si yo le dijera a usted simplemente, oye, ¿verdad? No hagas eso, eso es malo, eso no está bien. O haz eso, eso está bien. Creo que puede ayudar eso y puede que hasta lo hagas.
aquello que te estoy diciendo, o dejes de hacer aquella cosa mala que tú estás haciendo, pero finalmente eso será solamente una cuestión externa y no cambia en nada la fuente interna por el cual hacemos las cosas. ¿Sabes? No sé si ha sido error o acierto, creo que ha sido más error que acierto, que muchas veces yo le pido a personas cosas, oye, eso no está bien, eso deberías de hacerlo. Y no me malentienda, eso tiene su lugar, la Biblia tiene sus no, ¿verdad? No pecarás, no adulterarás, no robarás, ¿verdad? Pero cuando lo que nosotros a veces decimos y comunicamos se reduce a haz esto, no hagas aquello, ¿verdad? No necesariamente está tocando la fuente del por qué hacemos las cosas, la motivación real. Y el clásico ejemplo, ¿verdad? Es cuando la mamá tiene el niño y le dice al niño, siéntate, chamaco, ¿verdad? Y el chamaco no se sienta. ¿Y qué te sientes, verdad? Ya le mete el pellizcón, ¿verdad? Y el chamaco se sienta, ¿verdad? Ya está sentado. Y a sus adentros el chamaco piensa, ¿verdad? Por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. O sea, ¿hizo lo que tenía que hacer? ¿Lo que se le dijo? Sí. Pero la fuente, la razón por la cual lo hace, no es una fuente pura o correcta o que está alineada con lo que está haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, seamos honestos, ¿cuántos a veces hemos hecho las cosas porque pues las tengo que hacer? ¿Cuántos han venido a la congre porque hay que ir a la congre? Porque si no... A ver, empiezan a levantar las dos manos y luego un pie y luego el otro pie. Yo sí, muchas veces. ¿Usted, pastor? Sí, yo sí. Y ahorita voy a explicar por qué. Porque creo que todos a veces caemos en esa trampa porque pues, es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Insisto, y aunque las cosas sucedieron o se hicieron, nos puede llevar al punto donde, insisto, caemos en el moralismo, donde hacemos las cosas porque se tienen que hacer. Mire, los fariseos, los hombres religiosos, escribas y demás, hacían las cosas correctas, ¿sí o no? Pero de una manera impecable, o sea, muy, muy impresionante. Todos juntos aquí no le llegaremos a uno de esos en la rectitud y justicia en la que ellos vivían. Impresionante. Sí. Mas sin embargo, la fuente por la cual lo hacían era completamente equivocada. La razón por la cual lo hacían estaba completamente lejos de lo que era real y verdadero. Y cuando Cristo viene tratando de crear un vínculo con ellos a través de la fe. Y ellos lo rechazaron. No, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Hijo de carpintero. ¿No eres hijo del carpintero, el de la esquina? El de Chuy. Ah, sí. Ese Jesús. Y Jesús estaba tratando de crear una conexión, un vínculo con la gente. Y esa gente que se dedicaba a hacer lo correcto, no lo captó y lo mandó por un tubo. No lo entendió. ¿Sí? Porque ellos seguían completamente convencidos, así tercos, de que se trataba de hacer lo correcto. ¿Sí? Y nada más. Y eso lo creó un enorme moralismo y también un enorme orgullo en su corazón. ¿Sí? Enorme orgullo. Una soberbia enorme que pues, se reflejaba de muchas maneras, ¿verdad? Pero normalmente se reflejaba con un desprecio a quien no cumplía y no hacía lo que debía y tenía que hacer. ¿Sí? Eso es muy interesante porque todos podemos caer en esa trampa de caer en el orgullo, la soberbia de menospreciar, rechazar, ¿verdad? Limitar, excluir a la gente que no está a la altura, que no cumple, que no hace lo que debe de hacer. ¿Sí? ¿Cuántos han experimentado eso de otros? ¿Cuántos lo han hecho con otros? Yo lo he hecho muchas veces. Y le pido perdón al Señor porque mi actitud,
mi interacción con esas personas ha sido de mucho orgullo, aunque no que esté yo con una cara de arrogante, pero de exclusión, de decir, es que usted no cumple, ¿verdad? Es que usted no da el ancho, usted esto. Y que era un orgullo que se va formando en el corazón. Sí, y es peligroso. Entonces, ¿queremos ver la fuente? ¿Queremos saber? Ok. ¿Cómo empiezo a ver esa parte? Vaya conmigo ahí, Efesios, capítulo 3, capítulo 3. Y póngale un separador. Y luego nos vamos a Romanos 11. Romanos 11, versículo 32. Y Romanos 11, y en esta parte, en este versículo, Pablo resume toda su enseñanza, predicación, argumento acerca, por 11 capítulos, acerca de lo que el Evangelio es, de lo que Dios es, y de la descripción o radiografía del ser humano, y de las riquezas y de la obra de Cristo a favor del pecador. ¿Sí? Y es muy interesante porque dedica 11 capítulos a decirle a los romanos y a todos nosotros acerca, ¿verdad?, de esta extraordinaria obra de salvación, ¿sí?, a favor de los hombres y de la realidad del hombre delante de Dios. Y creo que este es el resumen de toda esa parte. Dice el versículo, porque Dios, Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Para qué? Con el fin o para tener misericordia de todos. La gran pregunta en Romanos, ¿cómo un Dios santo puede justificar al pecador? Como al mismo tiempo un Dios santo castiga el pecado y al mismo tiempo justifica al pecador. Sí, y la semana pasada vimos algo de eso. Y todos necesitamos entender que eso sucedió a través de Jesús. ¿Sí? La santidad, ¿sí?, de Dios y la ira de Dios fue satisfecha ¿en quién? En Jesús. Y por esa razón, o sea, en sí mismo, de manera que ahora nosotros somos justificados y somos llamados justos, los pecadores, a causa de la justicia y la obra de Cristo a nuestro favor. ¿Están conmigo? Entonces, esa era la gran pregunta. Entonces, resume Pablo y dice, porque Dios sujetó a todos, o sea, a gentiles y a judíos, a todo ser humano, a desobediencia, en desobediencia o en rebelión. ¿Para qué? Tener misericordia de todos. ¿A través de quién? De Jesús. Si nos encerró, esa es la otra palabra que se explica, o sujetó a todos los seres humanos a desobediencia para tener misericordia de ellos, de todos, a través de Jesús. ¡Qué extraordinaria noticia! Y luego los versículos que siguen ahí mismo en Romanos, el capítulo 11, explican, es una alabanza, es una declaración acerca de la bondad de Dios, de la extraordinaria salvación que Dios ha dado en Cristo. Y el capítulo 12, entonces, ¿sí?, del capítulo 12 en adelante, es el resultado de, ¿sí? Léalo conmigo, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias. ¿Les ruego qué? Por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Las que han recibido. ¿Sí? Les pido, les ruego que por esas misericordias, es decir, el capítulo 12 es el resultado de haber recibido la misericordia, la gracia, el amor de Dios a tu favor cuando lo has creído. ¿Sí? Wow. Y el resultado es que dice que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Es decir, el resultado de haber recibido la misericordia y la gracia de Dios, yo presentaré mi vida, empezando por el cuerpo. Hola. Es decir, glotonería,
sexo, desastre con mi cuerpo, es lo primero que presento como delante de Dios como el resultado de que he recibido, he experimentado las misericordias de Dios para conmigo. Y vicios y desenfrenos con mi cuerpo los dejo porque he recibido su misericordia. Amén. ¿Sí? Porque las has entendido, las has captado. ¿Sí? De manera que es la misericordia, es la gracia, es el amor del Señor por nosotros, la fuente del por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Y dice, y continúa el pasaje, dice: entonces no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, pensamientos, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y luego entonces viene una renovación del interior de la persona como el resultado ¿de qué cosa? De haber recibido, entendido, asimilado la misericordia de Dios para conmigo. Yo renovaré mis pensamientos, cambiaré mi manera de pensar, y vicios y cosas se quitarán como resultado de, no al revés. En toda forma y sistema religioso del planeta funciona al revés. Primero yo, de alguna manera, hago algunos cambios en mi vida, ¿sí me explico? Arreglo algunos aspectos de mi vida. ¿Para qué? Para que Dios entonces me acepte, ¿verdad? Pero el día que dejas de hacerlo, sientes que estás fuera, sientes que Dios no te acepta o dejó de aceptarte. ¿Están conmigo? Pero el evangelio es: por cuanto he recibido, he entendido el amor y la gracia perfecta, asombrosa de Cristo, ¿verdad? Presento mi cuerpo delante del Señor de esta manera, de esta otra. Cambio mi manera de pensar, no me conformo a este mundo, no me alineo a la manera de funcionar de este planeta, de esta ciudad. ¿Cómo sabes que aún realmente no has experimentado, no has recibido la gracia, las misericordias de Dios? Porque una persona se sigue conformando y alineando a este mundo. Sigue pensando de la misma manera, sigue haciendo las cosas que este mundo hace. No ha captado el evangelio, no lo ha entendido. Porque cuando lo ha recibido, su manera de pensar cambia. Su cuerpo ahora está presentado delante de Dios de una manera viva, en sacrificio. Amén. Sí. Ya no se conforma ni se amolda a este planeta y a la manera en que este mundo funciona. Sí. Una de las primeras cosas que yo me di cuenta cuando entendí el amor y la gracia del Señor es que la forma en que mi familia funcionaba, los Morales y los Sánchez y los Morales, dejé de funcionar de esa manera, en esa manera de pensar y de funcionar en la vida. ¡Pup! Y mi manera de pensar cambió porque había experimentado aquella vez, hace 26 años. Porque cuando te sucede una vez, escúchame, cuando te sucede una vez y esas misericordias se te metieron y las recibiste, las experimentaste, ¿verdad? Y no me malentienda como experimentar como que me caí, sino porque realmente entendiste, lo captaste en tu interior, no vuelves a caminar de la misma manera. Y la forma en que mi familia funcionaba, ¿verdad? Y no los critico ni los juzgo, ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero quedó atrás. Sí, quedó completamente a un lado. Y ahora, sí, era lo que el Señor decía y lo que el Señor dice, ¿verdad? Y perdona, yo traía horrores, ¿verdad? De montones de rencor y odio contra mi padre. Pero la palabra ahora me decía: perdona a tus enemigos, a los que te han afligido. Sí, Señor, porque he recibido tus misericordias.
Y cuando te pasa una vez, yo tengo 26 años, y aunque a veces digo, Señor, ¿verdad? Yo no sé, yo no entiendo por qué pusiste tus ojos en mí. Yo no sé por qué me salvaste, porque a veces yo digo, esto no funciona, Señor. Yo no sé si estabas distraído, tomaste la decisión equivocada, pero ¿cuántos han sentido a veces eso? Pudiste haber escogido a otro. Pero cuando la misericordia se te ha metido, esas misericordias no te sueltan. Están adentro, están vivas. Y sigues adelante. Confiando en ello. Amén. Y luego entonces, versículo 3, digo pues, fíjese lo que dice Pablo, por la gracia que me ha sido dada o que me es dada, a cada cual que esté entre ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida ¿de qué cosa? De fe que Dios repartió a cada uno. Entonces Pablo habla, dice, por la gracia que me ha sido dada. O sea, Pablo está diciendo, dice, yo he recibido esta gracia, me ha sido dada. Por lo tanto, la forma en que tú te mides con los demás es la medida de fe y la gracia y misericordia, que son cosas que van juntas. Es decir, gracia y misericordia es como las dos caras de una sola moneda. Sobre ese lugar, y desde ese lugar es la medida en la que tú te mides con los demás. No es tu educación, no es tu capacidad, no es tu dinero, no son tus dones, no es cosa, sí, sobre lo cual tú te mides y te comparas a los demás. Es la fe, es la gracia que nos ha sido dado a cada uno de nosotros. Desde ahí nosotros nos medimos con los demás. ¿Está conmigo? De manera que no es si me caes bien, no es si tienes dinero, no es si tienes algo en común conmigo, en la que yo me voy a relacionar y es la fe y la gracia que me ha sido dada. ¿Están conmigo? ¿Sabes? En el libro de Gálatas, el apóstol Pedro cayó en una trampa. Él había creído en Cristo, había recibido la fe y la gracia de Dios y empezó a separarse, a excluirse a sí mismo de juntarse con los gentiles que también habían recibido la gracia y la fe. Y como él era judío, su inclinación era, yo soy judío, yo me junto con los judíos. Y empezó otra vez a caer en la trampa del judaísmo y a excluirse y a no juntarse con los gentiles, ¿verdad? Sabiendo que ahora somos aceptados por la fe. Y eso creó un sesgo, una clase de racismo, una clase de exclusión de las demás personas a causa de su cuestión racial y su cuestión de comportamiento. ¿Sí? Gracias, Luis. Y entonces Pablo viene y le dice, ¿qué onda contigo, Pedro? La medida y la razón por la cual tú y yo nos relacionamos, nos conectamos con los demás es sobre la base de la fe por la cual hemos sido aceptados. De manera que cuando lo entiendes, y Pedro lo entendió, ya no te relacionas, ya no te mides con las personas sobre la base de ninguna cuestión humana, racial, económica, social, intelectual, ninguna de esas cosas, sino sobre la base de la fe y la gracia que te ha sido dada. ¿No le emociona eso? Sí. Y por eso Pablo decía, a los judíos me hago judío, y a los griegos me hago griego, y a los gentiles me hago gentil. Porque el punto de unión y vínculo que nosotros tenemos con el demás, con el resto de las personas de este país o de cualquier país, de esta sociedad poca, mucha, pobre, rica, lo que sea, tiene que ver con la gracia y la fe que me ha sido dada. Escúcheme, gente que se excluye a sí misma o no se junta con cierto tipo de persona por la razón que tú quieras humana,
no ha entendido bien el evangelio. No ha entendido bien, no ha masticado bien la gracia y la fe que le ha sido dada. Si yo solamente me junto con gente por lo que tengo en común con la persona, no he entendido bien el evangelio. Y no me malentiendan, eso es su lugar. Yo me junto con gente pues que le gusta ciertas cosas igual que yo. Pero si eso no va más allá, yo no he entendido bien el evangelio. Sí. Pero cuando lo captas, no hay limitación. No importa si es menor que yo o mayor que yo, no importa si tiene algo en común o no tiene algo en común, si es güero, si es pelón, si es chaparrito, si es moreno, pelos parados, da igual. La razón por la cual yo me vinculo con la persona es por la fe y la gracia que me ha sido dada. Y esa es la medida. De manera que nunca lo vería arriba, nunca lo vería abajo. Mi opinión de mí mismo estará completamente en el lugar correcto, porque he entendido la gracia y la fe que me ha sido dada. ¿Está conmigo? O sea, hombres, casados o no, que rebajan a su mujer, ¿verdad? Que la menosprecian, ¿verdad? Y que la ponen como chacha, ¿verdad? No han entendido el evangelio. Porque está diciendo, yo soy superior a ti. Tú me debes de. O sea, si usted interpreta eso, ese comportamiento, esa actitud a través de lo que estamos leyendo, no checa, ¿verdad? O cuando, ¿verdad? Un padre hace eso con su marido, un padre hace, o madre hace eso con sus hijos, o la mujer con su marido, ¿verdad? O los hijos con el padre, y tú de verdad me tienes que dar de comer, y a mí tú me tienes que mantener, a mí tú me tienes que dar, y a ver, ¿verdad? No ha entendido el evangelio. Sí. O yo con aquel no me junto, zafo, ¿verdad? Ni me lo menciones. Entonces, la gracia y la fe no han penetrado mucho en el corazón de esa persona. Sí. ¿Sabes cuántos batallan en relacionarse con gente con la que no tienen ningún vínculo, ninguna cosa en común? Poco a poco. Ok, yo soy uno de ellos. Yo soy de esas, ¿cómo se dice? Soy gente muy, sí, introvertida en algunos tiempos. Sí, pero cuando estas misericordias las has recibido, yo cuando empiezo a ser estorbado con eso, ¿cuántos se sienten intimidados con ciertas personas que tienen mucha personalidad, etcétera, etcétera? Y dices, ay, no, pues yo quién soy, oiga. Y te sientes todo chiquito, moscas, así como que, ¿y qué le voy a decir? Y no, yo no soy Naiden, y quién sabe qué, porque lo ves muy acá, con mucha personalidad, o viene vestido asá, o llega en el carro tal, o yo no sé, ¿verdad? O estás en un lugar, yo viví con unas traumas terribles toda mi vida. Pero cuando vas comprendiendo el evangelio, y entonces cuando me pasa eso el día de hoy, pienso, es que la medida de fe y la gracia que me ha sido dada rompe todas esas cosas y me puedo relacionar con la persona. Y digo, eso soy en Cristo, he sido aceptado en Cristo por esto. Entonces, ¿qué onda, William? ¿Qué onda, Maruca? ¿Cómo está? Bueno, perdón por el qué onda, pero hola, ¿cómo está? Y quito esa barrera cuando pienso en la gracia y la fe que me ha sido dada, sobre la cual yo me vinculo, me conecto con el resto de la raza humana. Sí. Amén. Entonces, ya está dándose cuenta cuál es la fuente del por qué hacemos lo que hacemos. No depende de nosotros, depende de Él. Porque es su amor en nosotros. Y si es su amor en nosotros, nunca va a cambiar. Nunca va a ser diferente. Nunca va a disminuir o aumentar en ninguna medida. De manera que si la fuente de lo que hago y por qué lo hago es su amor, es su gracia, es su fe que me ha sido dada, su misericordia recibida, entonces, sí, estaré en la motivación correcta toda mi vida. Y no depende de mí,
Gracias, Señor, gracias. Y dice, termina el capítulo 21, capítulo 12 de Romanos, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? Todo el capítulo se refiere al cuerpo de Cristo y tiene que ver, da de gracia. Lo que recibiste, dalo. Vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo. Es decir, regresa lo que has recibido, lo que has entendido, dáselo. Bendice, ten misericordia. ¿Sí? Dale, ¿qué dice antes? Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿quién? ¿Tu mamá? ¿Tus compadres? ¿Tus compotas? No, tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, ¿verdad? Si tuviere sed, sí, dale de beber a tu enemigo, pues haciendo esto pondrás ascuas sobre su cabeza. Es decir, puedes amar al inamable. Puedes tener misericordia al que no lo merece porque tú no la merecías. Puedes tratar amablemente al que no lo merece, ni lo está pidiendo, pero es que tú no lo merecías ni lo estabas pidiendo y fuiste tratado con misericordia, con gracia, con favor que no merecías. Amén. Gracias, Señor. El capítulo 13, uno de los versículos más difíciles de la Biblia, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, Pablo dice: no seas tranza, obedece, hazle caso al tránsito. O sea, cuando has experimentado y recibido sus misericordias, el resultado es ese en la vida práctica. Ya no transeo, ya no estoy dominado por los vicios, porque Él ha venido a mi vida. No voy a dar mordida ni rasguño al tránsito, al policía, al abogado, al vecino, porque Él me ha perdonado, me ha aceptado. ¿Está conmigo? Sí. La otra vez iba por la carretera al Mezquital y me paró una camioneta negra, esas completamente negras, puros encapuchados. Y yo, pues en mi carrito, no está ni polarizado, traigo mi calca de Betel, así, pues, y con mi hijo güerito, él está guapo, y pues, yo no tanto, pero, y nos para, y digo, estos cuates. Y los se bajan y me rodean así con la fusca abajo, así en los 4 puntos del carro. Chale. Pero dije, Señor, son las autoridades. Y estaba yo tratando de ver el logotipo de la troca, nunca le hallé. Yo dije, pues ¿quiénes son estos? No sé. Estaba nervioso, honestamente. Y los veo, ¿a qué se dedica? ¿Y dónde va? ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Pero digo, Señor, misericordia. Y voy a respetarle, voy a honrarle, no le voy a ofrecer una feria, porque tú me has perdonado, me has incluido. Así que, sí, Señor, sus papeles, sí, Señor. Es que te hablan medio golpeadón, porque te ven con cara de criminal. Yo dije, ¿será por la barba o por la voz o algo, no? Pero sí, Señor, sí, Señor, ¿verdad? Y no le digo que he actuado toda la vida así. A veces me he puesto así. Un día, no hace mucho, y lo digo con vergüenza, hasta le saqué foto a la patrulla así diciendo, mira, te voy a publicar, ¿no? Y el cuate se enojó y se baja y me le toma una foto a mi carro. Y no, hijo, perdón, Señor. Pastor. ¿Cuánto les ha pasado algo así? No se haga. Y por eso tú y yo tenemos que volver a su gracia, a su amor, a la fe que nos ha sido dada en Cristo. ¿Cuántas veces? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Siempre, siempre, siempre. Amén. Ok, estamos por terminar. Brínquese rápidamente a Efesios, donde estábamos hace un momento, capítulo 2. Capítulo 3, sí, versículos 14 en adelante. Está Pablo orando también, con los de pues con los mismos de Éfeso. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma
nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice versículo 17, para que habite Cristo por fe en nuestros corazones. Y luego dice, a fin de que, ¿qué cosa? Arraigados y cimentados en amor. ¿En cuál amor? El de Cristo. ¿Sí? Y la palabra arraigados está la explicación griega, está hablando de un árbol, de las raíces de un árbol. De hecho, esa es la raíz de la palabra griega, raíz. ¿Sí? Entonces, para que enraizados, arraigados y cimentados es la figura de un edificio, es decir, el cimiento de un edificio que está en el fondo, que no se ve. Entonces, estas dos figuras de árbol y de edificio, arraigados y cimentados en el amor del Señor. Porque ahí es donde nosotros necesitamos estar plantados y parados para hacer lo que hacemos. ¿Sí? En su amor, dice, continúa, ¿dónde estoy? Sean plenamente, completamente capaces ¿de qué cosa? De comprender, ¿sí? ¿Estás brincado? Ok. Puedan comprender, no, es el anterior. Dice, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Con quiénes? Entonces, si se fija, comprensión, entendimiento, seamos capaces de comprender, ¿sí? De captar, de asimilar, ¿sí? Con todos los santos, y se refiere a todos los creyentes. Ahora, eso se me hace súper interesante, porque no podemos entender, ni captar, ni procesar, ni entender la gracia, la fe y la misericordia de Dios a nuestro favor, que nos ha sido dada por sí solos. Escúchame, ya le estoy diciendo, por sí solo no puedo. Dios no diseñó que nosotros captemos toda la profundidad, la altura, la anchura y la profundidad del amor de Cristo, de Dios en Cristo, por mí mismo, por mí misma. Es decir, Dios lo hace a través y con otros, cuando nos asociamos y nos conectamos y nos vinculamos con otros creyentes. ¿Sí? Lo he dicho antes. Gente que agarra cosas de la Biblia y que por sí solas se agarra y las interpreta y su rollo, ¿verdad? Desde ahí es donde se han creado tantas mentiras, herejías y tantas falsas religiones. Porque es en la asociación con otros creyentes que estamos en la fe, que han recibido la misericordia de Dios, que nosotros vamos comprendiendo, entendiendo, asimilando, captando el amor de Cristo. Sí. Amén. Entonces, de tal manera que es tan importante, por eso nuestro vínculo, no solamente en ese edificio, en lo que hacemos afuera, unos con otros entre creyentes. Sí. Amén. Ya sea en una mesa comiendo papitas, churritos o almitas y conviviendo, o en un grupo vida donde también se hace eso, ¿verdad? Y se comparte la palabra, en un discipulado o en lo que sea. En ese vínculo es donde nosotros vamos a comprender aquel amor que es la fuente. Sí, que es la fuente. Dice, con todos los santos, ¿cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Cristo, sí, que excede todo conocimiento, toda imaginación humana es rebasada. Sí. Me encanta porque el día que tú y yo estemos en el cielo, seguiremos entendiendo, asimilando ese asombroso, imparable, eterno amor de Cristo. Pero en la tierra se nos ha dado una medida de entendimiento para eso, aunque nunca dejaremos de aprenderlo, de asimilarlo. ¿Sí? Entonces, es tan importante arraigar nuestras vidas en el amor de Él, cimentar nuestras vidas en el amor de Él. Yo me pregunto, ¿por qué a veces un chico, una chica que tiene etiqueta de cristiano, sabiendo lo que 2 Corintios dice, ¿verdad? O tal vez, a lo mejor no lo sabe, pero se une en yugo desigual con un chavo o una chava que no son cristianos? Porque uno hace alguna cosa que es contraria a lo que la Biblia dice. ¿Por qué alguien lo haría?
Hay dos razones. Uno es porque nunca ha recibido las misericordias ni ha entendido la gracia de Dios. ¿Por qué yo obedezco lo que la Biblia dice? ¿Por qué yo no habría de juntarme en yugo desigual con alguien? ¿Por qué yo no habría de ofender y de deshonrar a mis padres? ¿Por qué yo no habría de robar? Porque he recibido un entendimiento de la gracia de Dios para conmigo. Ahora, ¿por qué cristianos sinceros? La pregunta es, ¿por qué cristianos sinceros lo hacen? Creo que es porque el amor de Dios, la comprensión de la gracia y el amor en sus vidas es frágil, es débil. Y cuando estamos en un punto de fragilidad y debilidad acerca del entendimiento del amor de Dios por nosotros, uno empieza a perder el rumbo. Sí. No es mala onda, no es necesariamente que le voy a dar la torre a Dios y es que Dios, Dios ya no quiero nada con Dios, el pastor me cae gordo, la gente esto, lo aquello. Es porque la fuente, la motivación es frágil, es débil en nuestros corazones. Y por eso dice Pablo, oro para que sean arraigados, profundamente enraizados y cimentados en la comprensión del amor de Cristo. Vaya conmigo a 2 Pedro rápidamente, versículo 1 a 9. 2 Pedro 1, 9. Dice el apóstol, dice, pero el que tiene estas cosas, que ha mencionado una lista, tiene la vista muy corta. El que no tiene estas cosas, dice, es ciego, como dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Sabes? A este grupo de creyentes se les había olvidado cómo Dios les había limpiado y los había salvado de sus pecados. Y por eso perdemos el rumbo. No es porque dejaron de ser creyentes, ¿sí? Porque el que es creyente para siempre. Pero a veces olvidamos la obra de Cristo a nuestro favor. Y olvidamos la purificación de nuestros antiguos pecados. Aquello de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos liberó. Y por eso necesitamos recordar, Señor, ¿verdad? Y ver y arraigar y entender más y más su amor y su gracia. ¿Sí? Lo mismo lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Empezaron por el Espíritu y terminaron ¿dónde? En la carne. Empezaron bien, entendieron el perdón de sus pecados por la fe en Jesús, ¿sí? Pero terminaron en la carne, pensando otra vez, sometiéndose otra vez al judaísmo y a guardar la ley para tratar de ser aceptables a Dios. Y por eso es tan importante que tú y yo una y otra vez volvamos. Él es mi fuente. Y eso cómo me da paz, cómo me da alegría, mi hermano. Porque cuando pienso en su amor, sí, descanso en ello. No se trata de cuánto yo amo a Dios. Y no me malentienda, Jesús dijo, el que me ama, obedece mi palabra. O sea, obediencia y amor a Dios tiene su lugar. Pero eso tiene su fuente en que yo entiendo, comprendo, asimilo más y cada vez más y cada vez más su amor por mí, su gracia dada.